Hola tejedoras, bienvenidas nuevamente a su canal Tejidos con Amor. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer esta hermosa bolsa que es moderna, artesanal, elegante y muy fácil de hacer. La vamos a trabajar principalmente en punto bajo, un punto sencillo que aporta firmeza y textura al proyecto. Se las voy a enseñar mejor. Miren estos acabados. El cordón le da un acabado profesional a los bolsos. En su interior es bastante amplia y es liviana. Quedó pesando 695 gramos. Así que espero que te animes a tejerla, que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, las invito a apoyar mi canal con un like, a compartir el video, a dejar tu comentario y suscribirte. Tu apoyo no solo ayuda al crecimiento del canal, sino también me motiva profundamente a seguir realizando estos proyectos. No siendo más, acá les dejo la lista de materiales y continuamos con el paso a paso. Vamos a empezar y la aguja principal va a ser la número 4. Iniciamos entonces realizando un nudo corredizo. Ingresamos la aguja, tomamos la lazada así. Apretamos muy bien y a partir de ahora realizaremos 59 cadenitas. Iniciamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y así continuamos hasta que completemos las 59 cadenitas. Tengo finalizadas las 59 cadenitas y esto tiene una medida de 45 centímetros. Ahora damos la vuelta y vamos a empezar a trabajar acá en el murito de la parte de atrás. Entonces, este es el derecho de las cadenitas y por la parte de atrás en cada murito vamos a trabajar un punto bajo. En cada murito. Iniciamos entonces, acá tengo la orejita, ingreso, no acá primero porque ese es para la cadenita para dar altura, entonces ingreso a este segundo, paso por el murito, tomo lazada, saco adelante, me quedan dos orejitas, tomo lazada y paso por las dos. Ingreso al siguiente murito, saco lazada, me quedan dos orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las dos. Nuevamente, dos orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las dos. Siguiente espacio, siguiente murito o buclecito, como ustedes le quieran decir, está bien. Miren, y así continuamos trabajando puntos bajos. Por cada murito vamos trabajando. Y así vamos a continuar trabajando. Por cada murito vamos a realizar un punto bajo hasta llegar una antes del final. Estoy llegando ya al final, el último punto, miren, ahí está. Pasamos la aguja, tomamos lazada y cerramos.
Ahora traigo la otra aguja y esta tirita que fue con la que iniciamos las cadenitas la voy a pasar. Ingreso acá en el centro, por el lateral del punto, tomo esa tirita y la subo. Así. Listo. Cadenita de altura, doy vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar acá por la parte de atrás de cada uno. Y vamos a realizar puntos, vamos a seguir trabajando puntos bajos. Entonces, ahí está el primero. Voy al siguiente espacio. De una vez voy ocultando la tirita con los puntos. Ingreso, tomo la lazada, saco hacia adelante, paso por las dos y cierro. Voy con el último para cerrar acá. Listo. Y ahí, luego ese ya lo ocultamos y lo quemamos y listo. Continuamos trabajando entonces por cada espacio un punto bajo. A partir de ahora, como iniciamos esta vuelta, van a ser todas las vueltas, trabajando siempre por la parte de atrás. Y el punto principal va a ser el punto bajo. Es el que vamos a trabajar en todo el bolso. Miren, así continuamos entonces. Y así continuamos entonces. Continuamos hasta finalizar la vuelta. Ahí. Estoy finalizando, miren. Acá tenemos el último. Ahí sacamos la lazada y cerramos el punto de la segunda vuelta. Hacemos cadeneta de altura y les voy a mostrar cómo vamos. Así. Continuamos siempre. Todas las vueltas van a seguir siendo así. Trabajando esta partecita de atrás. Entonces iniciamos en el primer punto. En todas las vueltas vamos a iniciar así. A partir de la segunda se inicia así y va a ser punto bajo. No vamos a trabajar ningún otro punto, solo punto bajo. Por eso es muy fácil realizar esta bolsa. Así vamos a continuar entonces hasta que completemos 16 vueltas. Acá ya estoy iniciando con la tercera y ya cuando finalice las 16 vueltas les enseño el resultado. Estoy finalizando ya la vuelta número 16. Hago el último punto y acá vamos a cortar y vamos a quemar así. Hacemos un deslizado
apretamos y ahí ya tenemos cerrado. Acá tengo entonces, vamos a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 vueltas, así se ven. Vamos a tomar la medida. Y esto de largo tiene 47 centímetros de largo y de ancho tiene 14 centímetros de ancho. Así ya tenemos lo que es el centro de la bolsa. Vamos a ocultar esta tirita de acá, la vamos a ingresar acá por los puntos de adentro. Vamos a cortar bien a ras y ahí lo que hacemos es que quemamos las mechitas que nos quedan y apretamos y listo, ahí queda bien oculto. Ahora vamos a continuar con lo que es el lateral. Empezamos realizando un nudo corredizo, ingresamos la aguja, apretamos bien y hacemos 15 cadenitas. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenitas. Hice 15 cadenitas, doy giro y vamos a seguir trabajando en los puentecitos de atrás, por cada uno un punto bajo, sin contar al comienzo, que vamos a realizar al comienzo, y en el punto final vamos a realizar un aumento, lo que quiere decir 2 puntos bajos en ese mismo espacio. Entonces iniciamos, pasamos la aguja por el murito y hacemos el primer punto. Ahí mismo realizamos el segundo punto. Ahí ya tenemos un aumento. Ahora continuamos por cada murito trabajando un punto hasta llegar uno antes del final. Vamos trabajando por cada murito un punto bajo. Acá estamos en el último murito, que fue el inicio de las cadenitas. Ahí vamos a realizar el próximo aumento, lo que quiere decir 2 puntos bajos en ese mismo espacio. Entonces ingresamos la aguja, sacamos la lazada y cerramos el primer punto. Nuevamente ingresamos la aguja, sacamos la lazada y cerramos el segundo punto. Para un total de 16 puntos, vamos a contarlo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Vamos a ingresar la aguja acá, le pasamos por este lateral del punto y traemos la tirita de inicio para ponerla a ocultar por los siguientes puntos, con los siguientes puntos. Listo. Hacemos cadeneta a altura, damos la vuelta y seguimos trabajando acá en la parte de atrás, igual que la base frontal. Entonces vamos a trabajar
En esta segunda vuelta no realizaremos aumento, lo que quiere decir que vamos a hacer un punto por cada espacio. Ahí ya tenemos oculta la tirita. Continuamos. Un punto por cada espacio. Ya saben que trabajo apretadito para darle más firmeza al proyecto. Yo siempre trabajo los proyectos apretaditos. Entonces, acá tenemos uno y acá tenemos el último. Listo. En esta segunda vuelta hacemos cadeneta de altura. Esta segunda vuelta la finalizamos igual con 16 puntos. Vamos a la tercera vuelta, damos giro y seguimos trabajando acá por la parte de atrás, y en esta tercera vuelta sí vamos a realizar aumento tanto al comienzo como al final. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos en ese mismo espacio. Ahí hicimos uno, ingresamos la aguja ahí mismo y hacemos el segundo. Ahora seguimos trabajando un punto bajo por cada espacio. Llegamos al final y aquí vamos a realizar 2 puntos en ese mismo espacio, o sea, un aumento. Entonces, uno, y ahí mismo realizamos el segundo. Hacemos cadeneta de altura y esta tercera vuelta la hemos finalizado con 18 puntos bajos. Damos la vuelta, seguimos trabajando. En esta cuarta vuelta no vamos a realizar aumento. Vamos a trabajar un punto bajo por cada espacio de inicio a fin. Continuamos entonces trabajando un punto bajo por cada espacio hasta que lleguemos acá. Ahí estoy realizando el último punto. Cadeneta de altura. Y en esta cuarta vuelta igual finalicé con 18 puntos porque trabajamos un punto por cada espacio. Doy vuelta al tejido y en esta quinta vuelta sí vamos a trabajar aumento al comienzo y aumento al final. Entonces, 1 y 2 puntos bajos en un mismo espacio. Y continuamos trabajando por cada espacio un punto bajo. Llegamos al último y ahí realizamos un aumento, o sea, 2 puntos bajos en ese mismo espacio. 1 y 2.
Entonces, esta quinta vuelta la hemos finalizado con 20 puntos. Damos la vuelta y la sexta vuelta la vamos a iniciar sin aumentos. Vamos a trabajar por cada espacio un punto bajo. Continuamos hasta llegar hasta el final. Estoy realizando ya el último punto. Cadeneta de altura. Y esta vuelta número 6 la finalicé igual con 20 puntos. Damos la vuelta y esta vuelta número 7 lleva aumento. Entonces, 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Seguimos trabajando por cada espacio. A partir del aumento, un punto. Por cada espacio, un punto, hasta llegar antes del final donde realizamos el siguiente aumento. Llegamos acá y realizamos el último punto que lleva aumento. Entonces 1 y 2 puntos en un mismo espacio. Esta vuelta entonces la hemos finalizado con 22 puntos, la vuelta número 7. Hacemos cadeneta de altura, damos la vuelta y la número 8 la trabajamos completamente sin aumentos, realizando un punto bajo por cada espacio. Continuamos entonces hasta llegar al final. Realizamos el último punto, cadeneta de altura y tenemos finalizada la vuelta número 8, damos la vuelta y vamos a hacer la siguiente, la empezamos con aumento, la número 9, y esta ya va a ser la última vuelta donde hacemos aumento. Entonces, aumento al comienzo y empezamos a trabajar por cada espacio un punto bajo hasta que lleguemos al final donde realizaremos el último aumento. Realizamos el aumento final, 2 puntos en un mismo espacio, y esta vuelta número 9 la finalizamos con 24 puntos. Llevamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 vueltas. A partir de esta vuelta número 10 ya no vamos a trabajar más aumentos. Vamos a trabajar puntos bajos por cada buclecito hasta que lleguemos a la vuelta número 22. Listo, entonces. Continuamos trabajando. La vuelta número 10 finalizamos. Vamos a continuar trabajando. Finalizamos la vuelta número 10 con 24 puntos y trabajamos 12 más para completar en total 22 vueltas. A partir de la 10 ya no vamos a hacer más aumentos. Trabajamos un punto por cada espacio y trabajamos 12 vueltas más para completar las 22. Estoy finalizando ya la última vuelta, la número 22. El último punto y finalizamos esta vuelta con 24 puntos desde la vuelta número 10 y vamos realizando por cada vuelta 24 puntos de inicio a fin, 24 puntos. Entonces vamos a tomar la medida y esto de ancho en el centro tiene 19 centímetros, en la parte de abajo de inicio tiene 12 centímetros y de alto tiene una medida de 19 centímetros y medio de alto. He finalizado entonces ya lo que es el lateral. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 vueltas.
Hacemos tal cual como esa, hacemos una segunda lateral, un segundo lateral, con el mismo inicio, los mismos aumentos hasta la novena vuelta, y de ahí para allá subimos ya 24 puntos por cada vuelta hasta completar las 22. Así ya los tenemos, y ahora vamos a pasar a hacer la unión con la base, con el frontal. Entonces tenemos acá la orejita y vamos a ingresarla acá. Vamos a tomar esta de acá, el de este extremo, esta, con esta de acá. Entonces, miren, sacamos acá, traemos la orejita, van a ir así. Entonces, vamos a trabajar en ese primero, luego acá en el centro, luego acá en el centro, y acá tomando una de este extremo, por ejemplo acá con esta con esta con esta, y así sucesivamente. Entonces, traemos la orejita, la pasamos acá en el primero, y miren, acá en el segundo, y hacemos el punto deslizado así. Ahora vamos al segundo espacio, que es este, y vamos al centro acá, miren ahí, y hacemos un deslizado pasándola por los dos. Vamos al siguiente espacio, que es acá, con este de acá, tomamos lazada y hacemos la unión con un punto deslizado. Tenemos que apretar un poquito más este porque me quedó muy suelto, así. No debe quedar ni tan suelto, pero tampoco tan apretado. Entonces hacemos la unión, vamos al siguiente espacio, pasamos acá al centro y hacemos la unión con punto deslizado. Este con este al frente, tomamos lazada y hacemos el punto deslizado para hacer la unión. Vamos acá con este del centro, este, así continuamos.
Listo. Y ahora vamos a pasar a hacer los de la parte de abajo donde están las cadenitas de inicio. Miren, acá están. Entonces vamos a pasar por acá. No por acá, sino por acá. Completo. Entonces ingresamos acá, este de acá. Pasamos ahí al primero. Así. Vamos al segundo espacio. Siguiente. Acá ya llegamos al final. Y ahora empezamos a subir. Y así estamos haciendo la unión con punto deslizado, tomando la parte trasera del punto del frontal con el centro, con los puntos de lateral. Ahí ya estamos llegando al final. Entonces, mira, acá me falta este con este del centro y este con el primero. Y ahí ya finalizamos esa unión. Hacemos un punto deslizado, cortamos
Quemamos la puntica. Sacamos la hebra completamente y esa hebra la vamos a ocultar en la parte de adentro. La podemos sacar por acá. La pasamos acá y la llevamos acá hacia adentro. Y ahí ya es más fácil ocultarla en los puntos de adentro. Así nos queda por fuera. Así ya tenemos esta primera parte. Vamos a realizar la segunda, hacer la costura del segundo lateral. Ponemos entonces el otro lateral, lo traemos así, igual. Esta parte quedó para adentro en este lado, miren. Entonces esta parte debe quedar para afuera, lo mismo por este lado. Vamos acá entonces la primera. Tomamos la orejita, la pasamos y vamos al primer espacio y hacemos un punto deslizado. Así. Ahora tomamos uno de acá con el centro de acá. El siguiente con este. El siguiente con el centro. Punto deslizado. El siguiente. Continuamos. Ustedes no se van a perder porque mira, ahí está. Acá ahora ingresamos la aguja acá en el punto del centro. Sacamos la lazada. Luego en el que está acá más levantadito. Vamos acá al primero. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en el otro lateral. Vamos al segundo. Estar bien pendiente de hacer la unión tanto de un extremo con el otro para que no nos sobren espacios cuando lleguemos al final.
Ahí llegamos. Y ahora vamos a empezar a subir. Entonces, acá al centro. Así continuamos. Ya vamos llegando al final. Miren. Ya nos falta poco. Estamos en los últimos puntos y deben coincidir tanto el lateral como el frontal. Miren. Tenemos el último con el último de acá. Listo. En este extremo, sí, no vamos a cortar. En este extremo no vamos a cortar. Vamos a continuar trabajando con lo que es la asa directamente solo. En este extremo se cortó la puntica, en este extremo no se cortó la punta. Ahora que terminamos esta parte ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la asa de una vez. Entonces vamos a realizar un punto deslizado. Voy a apretarlo un poquito más y realizo un punto deslizado. A partir de ese punto deslizado voy a realizar 30 cadenitas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 cadenitas. ¿Listo? Finalizadas las 30 cadenetas, miramos que estén derechitas así. Que quede derechito y vamos a pasarlo aquí, donde fue el primer punto deslizado de la unión. Ahí lo pasamos y hacemos una unión con un punto deslizado. Así. ¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer acá es otro punto deslizado y voy a empezar acá a trabajar en estos espacios un punto bajo. Por cada espacio voy a sacar acá cordón. Por cada espacio voy a trabajar un punto bajo.
y acá hago el último punto bajo y paso acá donde hice el primero, es como me quedó apretadito, y hago un punto deslizado, así. Ahora hago 30 cadenetas. Tiro un poquito, eso. Y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta que complete las 30 cadenetas. Tengo finalizadas las 30 cadenetas y ahora vamos a organizarlas que me queden derechas. Para poder hacer la unión, entonces acá. Vamos acá al primer punto y hago un punto deslizado que fue donde hice, apretamos un poquito más. Acá tengo torcido, vamos a enderezarlas. Ahora sí. Listo, hago un punto deslizado y por cada espacio hago un punto bajo. Igual que en el otro extremo, por cada espacio hago un punto bajo. Sigo trabajando el punto bajo hasta que lleguemos a este extremo. Listo, hice el último punto ahí y llegamos a la parte de las cadenetas y en las cadenetas las vamos a trabajar acá, por el murito de la parte de atrás. Si la enderezamos, acá está derecha, entonces sería acá, no. Vamos a trabajar por estos muritos de atrás. Por cada uno de ellos vamos a realizar un punto bajo. Entonces ahí hice el último punto, paso a la cadeneta, mira acá tengo la cadeneta y realizo. Realizo el punto bajo, voy al siguiente murito, lo mismo. Si me quedaron un poquito apretados o si les queda apretado, utilizan la aguja más pequeña para sacar el murito. Igual acá. Miren. Miren, entonces seguimos trabajando un punto bajo por cada murito de las cadenetas. Si le quedan apretados, entonces lo afloja un poquito con la aguja más pequeña. Y continúan trabajando. Miren. Miren, si voy trabajando el punto bajo. Miren.
Que no se nos vaya a quedar ningún murito sin trabajar porque se va a notar el espacio. Miren. Y así continuamos. La asa, si no quieren tener la dificultad de que el punto quede tan apretado, entonces las pueden dejar cuando estén haciendo las 30 cadenetas, pueden dejarla un poquito más sueltas. En mi caso, y me gusta trabajar apretado, siento que le da demasiada firmeza a los bolsos, le da estructura, y entonces por eso es que trabajo apretadito. Aunque sí es cierto, se dificulta un poquito más, pero eh, el acabado que queda lo vale. Acá, acá. Y vamos a hacer la última cadenita que está acá escondidita, el último punto. Ahí. Ahora de ahí empezamos a trabajar acá encima, puntos bajos. Por cada espacio seguimos trabajando entonces el punto bajo por cada espacio hasta que lleguemos a este extremo y empezamos a hacer los puntos de este lado tal cual como los hicimos en ese extremo. Ya estoy acá realizando el último punto de la asa. Listo. Ahora continúo acá. Sigo tejiendo cada punto hasta que lleguemos a este extremo. Ya estoy llegando, entonces 1 y 2. Acá ya empezamos a trabajar el punto de subir la asa y acá vamos a poner un marcador porque ahí vamos a cerrar la siguiente vuelta. Entonces, vamos a seguir trabajando por cada espacio de la asa, así como lo estoy trabajando. Un punto bajo por cada espacio. Doy toda la vuelta a la asa, a todo esto, paso derecho acá por la otra asa, continúo hasta que llegue hasta donde un punto antes, hasta donde está el marcador. Vamos a seguir trabajando el punto bajo por todo. Toda la vuelta que vamos a hacer es solo de punto bajo, así que no se van a perder porque miren, acá está cada espacio, cada espacio, cada espacio, igual acá, cada espacio, cada espacio, cada espacio. Llegué a donde tengo el marcador, hago el último punto acá. Y ahora vamos a empezar a trabajar punto deslizado. Ya nos falta un punto. Acá nos falta un punto bajo. Y acá en la asa ya empezamos con lo que es el punto deslizado. Entonces ahí hicimos un punto deslizado y vamos a continuar trabajando por cada extremo, por cada espacio, perdón. Por cada espacio vamos a trabajar un punto deslizado dando completamente la vuelta. Esto es para darle más firmeza a la estructura de esta parte de arriba, tanto a la asa como a los laterales. ¿Listo? Entonces,
Voy a continuar, doy la vuelta para cerrar y ya les muestro el resultado. Llegué entonces a este extremo, hago 1, hago 2, sí, hago 2 y quito el marcador. Cortamos. Con el encendedor cortamos, sacamos la tirita sin apretarla. Ahí la tenemos. La sacamos sin apretar, despacio, con cuidado. Así. Y ahora vamos acá a esta parte, dejamos un espacio que es este y venimos a este. Pasamos por la parte de abajo. Y ahora ingresamos la aguja acá. Que salga en el centro. Tomamos la tirita y la llevamos hacia adentro. Y ahora sí, apretamos. Y miren. Miren el acabado, es como si hubiéramos continuado. No se ve dónde fue el final, esta la vamos a apretar un poquito más. Y listo. Ahora sí. Listo, ahora esta tirita la ocultamos acá en la parte de adentro. Y miren lo que ahí vamos a hacer. Vamos a cortar bien a ras. Y quemamos esa puntica. Bien hasta que se derrita bien. Cuando esté bien derretida, lo que hacemos es que bajamos esto y la pegamos ahí. Y el de ahí ya no se va a salir. Listo. Así entonces se nos ve esta bolsa en la parte de adentro. Si pueden apreciarse, es bastante amplia, bastante grande. Y esta bolsa así se ve en la parte de afuera. Vamos a arreglarla bien. Y así se ve. Estos son los laterales, la parte de abajo, el otro extremo, el otro lateral. Ahora vamos a hacerle una borlita. Tengo acá 12 tiritas de 30 centímetros. Tengo el mosquetón en forma de corazón. Y vamos a pasar acá. Tengo otra de la misma medida. Hacemos un nudo, lo apretamos muy bien. Ahí mismo hacemos otro. Eso. Damos la vuelta y las arreglamos. Traemos una tirita más larga de unos 50 centímetros y la doblamos así. La doblamos y ponemos la parte doblada así, y con la parte más larga empezamos a dar vueltas bien apretado. Ahí van 3, 4, mira acá tengo la argollita, y 5. Esta más larga la voy a poner acá, la ingreso dentro de la orejita, así, y ahora jalo con la que habíamos dejado doblada. Listo. Ahora con una aguja la voy a jalar un poquito más hacia arriba. Eso. Ingreso acá. Y listo. Apretamos un poquito. Listo.
Y ahora cortamos por donde esté la hebra más corta o el arco que ustedes le quieran dar. Yo en mi caso no la quiero dejar tan larga. Así. Y ahora que tengo todo junto acá bien apretadito, lo que voy a hacer es que voy a quemar las puntas para que no se sigan deshilachando. Cuidado, se queman. Ahora la voy a abrir y voy a quemar las que no se dejan quemar cerraditas. Listo. Ya tenemos la borlita. Listo. Entonces, le vamos a poner la borlita por acá, pero antes vamos a tomarle la medida. Esta bolsa, si ustedes quieren, pueden ponerle un broche imán. Acá en mi canal hay varios tutoriales donde yo les explico cómo poner el broche imán. Entonces, podemos ponerle un broche imán si queremos acá. Pero si no, en mi caso, yo la voy a dejar así, porque esta va a ser una bolsa de mano que se va a llevar así. ¿Sí? Listo. Vamos a tomarle la medida, entonces. El centro hasta la mitad tiene 23 centímetros. En la parte de abajo, de extremo a extremo, tiene 28 centímetros. Y en la parte de arriba, de extremo a extremo, tiene 34 centímetros. El lateral tiene 23 centímetros y medio. Y de la parte de lo que es la asa hasta la parte central tiene 32 centímetros. ¿Listo? Siendo así, voy a poner entonces ya lo que es la borlita acá en este lado. ¿Sí? Un poquito más arriba. Ahí. Entonces se las voy a enseñar mejor. Así quedó en su interior. Es bastante amplia. Tiene un acabado profesional. Es súper liviana. Quedó pesando 690 gramos. Miren, qué preciosidad. Por la parte de atrás también. Muy bonita, amplia. Espero se animen a tejerla, que este video tutorial les guste y sea de gran ayuda. Si es así, me ayudan compartiendo, comentando, dando like, suscribiéndose. No siendo más, entonces nos vemos en un próximo proyecto.